ChatGPT es una gran ayuda para que ni siquiera hace falta que ya le pongas el texto. O sea, yo esto lo hago bastante a menudo, comprobar cómo va evolucionando la IA para analizar el cibercrimen. Tú coges el mensaje, se lo pones a ChatGPT y ya te dice directamente, esto no le hagas ni caso porque es un smishing. Con la IA nosotros hemos dado un input, ¿vale? Le damos una instrucción y nos saca un resultado y en medio no sabemos qué ha pasado porque es lo que se conoce como caja negra, y a diferencia de los aviones, esto es muy curioso porque lo llamamos caja negra de la IA, pero la caja negra de los aviones sirve para saber qué ha pasado. La caja negra de la IA es porque es realmente una caja negra, o sea, yo, aunque abra, yo no puedo realmente llegar a conocer qué ha sucedido, ¿no? Eso es la explicabilidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Precluidos. Les tengo que confesar que tenía muchísimas ganas de hacer este programa. Es la primera vez que invitamos al programa a una profesora universitaria, María Isabel Montserrat, que es una jurista brillante, una investigadora comprometida en el campo del derecho penal y la inteligencia artificial. Así que no voy a robarle ni un segundo más. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo se nota que somos amigos, eh? Hombre, cómo se nota que nos gusta el trabajo que haces también. Sí, cariño también. Hay cariño la materia es muy interesante, la verdad. Yo sé que Juan Carlos, que como es civilista, cuando habla de penal no está en su mejor campo, pero bueno, sí, porque el tema de las ocupaciones también tienes ahí tu historia. Sí, ahí tenemos ahí la doble vía, tanto usurpación como precario, tutela sumaria, pero sí, ahí tenemos ahí esa doble vía, pero sí, me sigue sin gustar, ¿eh? No. María Isabel, Belín, si me dejas, ¿cómo han sido tus inicios en el derecho? Cuéntanos, ¿cómo se llega a donde estás? Bueno, dices la pregunta como si fuera algo como que hubiera llegado muy lejos. Haber trabajado mucho, esto sí que te lo tengo que decir, ¿no? Y de hecho, pues mis inicios casi se remontan a cuando tenía 5 años. Yo decidí estudiar Derecho a los 5 años. Mi madre se pensaba que había visto alguna película y que, bueno, que de ahí venía la cosa y ya cambiaría, porque toda mi familia son ingenieros, o sea, desde ciencias puras, total. Y a partir de ahí incluso empecé a trabajar y estudiar a los 17 por voluntad propia. Decidí pues empezar en un despacho para también ver la parte práctica del derecho. Luego, a partir de ahí, cuando acabé la carrera, decidí íntegramente dedicarme a la universidad. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sabes, he estado un poco por el mundo, sabes, en el Max Planck en Freiburg de Derecho Penal, he estado, pues bueno, fuera haciendo másters y formaciones y luego, pues, íntegramente dedicada a la investigación, en este caso siempre vinculada a temas que yo diría de actualidad, que es un poco lo que a mí me gusta, los temas estos difíciles, que todavía hay muchas preguntas por resolver. ¿Cómo se llega? Porque, bueno, eres doctora en Derecho, parece que es el camino lógico, ¿no?, cuando te quieres dedicar a la docencia en el campo universitario, pero claro, yo creo que todo el mundo se estará preguntando cómo se elige o cómo llegas a decir, no, a mí me gusta el derecho penal, que es la rama como que más dura, ¿no? Bueno, yo tenía algo muy claro, o sea, yo sabía que la parte de empresa, todo lo que era derecho mercantil y materias análogas no me gustaba. ¿Vale? De hecho, tenía excelentes profesores, eso sí que es verdad, pero incluso con excelentes profesores no conseguían motivarme. Entonces, yo siempre había sido más de la parte esta que quizá, bueno, tú lo entenderás perfectamente, de la justicia, de decir, quiero ayudar a alguien, esto no me parece justo, ¿por qué ha pasado esto? Y en realidad, pues ya en la carrera me di cuenta, ¿no?, de que a mí me gustaban 2 materias, que eran sobre todo Derecho Penal y Derecho Procesal, y luego otras me gustaban, pero menos, como el Derecho Civil. Yo soy la persona opuesta en tu caso. Y bueno, entonces la verdad es que la parte de resolver pues problemas reales de personas y los problemas más graves, a mí eso me llamaba muchísimo. Entonces quizá a lo mejor eso fue lo que me tiró más hacia el derecho penal, ¿no?, hacia la parte más dura. Y a la hora de estar en el despacho, que bueno, como la parte de derecho penal es verdad que era la más dura, pero esa es la que más me implicaba, la que más me llamaba. Entonces, pues bueno, quizá yo creo que es vocación. Bueno, yo creo que lo podemos decir los tres, ¿no? Lo nuestro es vocación. Tiene que ser vocación. ¿Previa docencia ejerciste? ¿Hiciste...? No, de hecho hay una cosa muy curiosa. O sea, a mí de pequeña, ya cuando mis compañeros de colegio o mis compañeras de colegio no entendían algo, siempre me decían, ¿me lo explicas? Y me decían, tú tendrás que ser profesora. Y os prometo que yo era lo último de lo último que yo pensaba que a lo que me iba a dedicar. Y de hecho salí con varias ofertas en bufetes de la carrera y había tenido contacto con la práctica pues muchísimo antes de terminar. Y bueno,
la verdad es que me dejaron probar a lo hicieron bastante bien en la universidad, diría, porque bueno, me metí en una plaza de alumna colaboradora en investigación y a partir de ahí pues la cosa fue hasta el punto de que cuando acabé lo tenía clarísimo. O sea, de las distintas ofertas que tenía, la universidad. Has investigado en España, pero también, lo has dicho, has investigado fuera, has estado en el Max Planck, que ya hay. Sí. ¿Qué diferencias notas en el campo de la investigación en España y fuera? Porque está siempre encima de la mesa el debate de que se nos van los científicos, que se nos van los investigadores, porque, señores, el derecho también es ciencia, que parece que no. El derecho es ciencia y se investiga. ¿Qué diferencias has notado? Cuéntame. Bueno, a ver, yo te diría que la principal diferencia son los fondos, ¿vale? Nosotros en el Max Planck, por ejemplo, notabas una importante inversión tanto por parte de la universidad como de la Sociedad Max Planck en investigación y en sus investigadores, pero hasta el punto de tenernos muy bien, ¿no? Yo recuerdo que hubo una época donde estábamos todos muy estresados y teníamos todos muchísimo trabajo y demás, y nos pusieron clases de yoga. O sea, imagínate hasta dónde llegaba el panorama, ¿sabes? Era fantástico. Yo recuerdo aquello como, wow, ¿no? Me están poniendo una clase de yoga, sí, y luego, que luego no ibas, porque encima tenías muchísimo trabajo tal, y ibas cuando podías, pero al menos sabías que estaba allí, y eso psicológicamente era como una ayuda. Pero bueno, yo te diría que es eso, el acceso a los fondos, aunque la verdad es que yo no me puedo quejar porque también he conseguido fondos para investigar aquí en España. Entonces, bueno, tú participas en el proyecto de investigación que tenemos sobre IA y responsabilidad. Entonces, yo creo que esa es el primer hándicap, ¿no? Quizá es verdad que también tanto los salarios, como tú te dedicas a la universidad por vocación, no porque te paguen un gran salario, ¿por qué? Porque bueno, te pasas muchísimos años que no te puedes independizar, tienes que vivir en casa de tus padres. Pero creo que es sobre todo la parte de eso, de no poder encontrar un trabajo porque no hay suficiente inversión a veces en investigación. En mi caso, yo he de reconocer que he sido una persona con suerte. Con suerte, porque tanto allí como aquí yo he conseguido fondos para poder seguir investigando y para poder presentar pues los resultados, darles difusión y bueno, y ahora pues hacer transferencia un poco también a la sociedad, que creo que es fundamental. Has hablado del grupo de inteligencia artificial. Este es un tema que nos queremos reservar porque tenemos que hablar mucho contigo de inteligencia artificial, pero sé que uno de los campos que has estudiado también y que has investigado es el de la violencia sobre la mujer. Sí. ¿Qué evolución has visto en este tipo Pues, a ver, yo hace unos años, como sabes, que no me dedico a investigar, pero es verdad que siempre es un tema que siempre lo he seguido un poco, aunque sea desde fuera, lo voy siguiendo. Y lo último las últimas noticias que he conocido me han preocupado bastante, porque me han dicho que, bueno, que actualmente hay muchísimos casos de menores de edad, de adolescentes. Entonces, eso a mí, la verdad es que me preocupa muchísimo, porque yo creo que se ha invertido muchísimo trabajo en España en combatir la violencia de género, que bueno, se crearon los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, el espectro, digamos, se ha ampliado, pues la protección de las mujeres trans. En Baleares, de hecho, la Audiencia Provincial de Baleares dictó una sentencia muy pionera en la materia hace unos años. Entonces, el hecho de que ahora, digamos, haya habido como este retroceso a mí me preocupa. Es verdad que es un tema que ya no vivo tan de cerca porque me dedico a otras cosas, pero sí que es verdad que yo viví aquella época en la que estábamos todos muy concienciados y que desde la investigación era el tema más investigado, en el que más invertía tiempo por parte de los investigadores, y ahora pues parecía que habíamos hecho una evolución muy positiva. Y bueno, las últimas noticias, la verdad es que me han, o sea, de abogados, de personas de la práctica con las que he hablado, pues esas últimas noticias me han preocupado bastante, la verdad. Creo que hay que formar a los menores, quizá. Esto es lo que te iba a decir, ¿sabes? Es como que vosotros lo sabéis, la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Violencia sobre la Mujer contaba pues que veníamos de un machismo estructural, heredado del pasado. Claro, un poco los datos criminológicos tiran por tierra la propia exposición de motivos, porque no somos las mismas generaciones que antiguamente, que preconstitucionales, que podían venir, ¿no?, con esta lacra de la dominación y subyugación del hombre sobre la mujer. Ahora los menores en la mayoría de las casas no viven estas cosas, y sin embargo hay violencia sobre la mujer
con menores de edad, incluso controles a través del móvil y tal, claro. Y esto lo comentó también el fiscal Capa, el tema del control de los móviles parte de niños a niñas. Entonces, y es verdad que no es gente que haya vivido otra época, sino son gente de 14, 15 años. Sí. ¿Han evolucionado quizá? ¿Las nuevas tecnologías están dando pie a que cometan tipos de delitos? Yo te diría que, no solo vinculado a la violencia de género, yo te diría que en general las tecnologías también están forzando en cierta medida que nos tengamos que adaptar demasiado rápido porque evolucionan demasiado rápido, y que esto pues lo decía el otro día en una entrevista que también me hacían para un periódico, que no tengamos tiempo a adoptar ninguna norma social, ninguna forma de actuar respecto a las mismas, y que ante una ausencia de norma pues a veces se hagan utilizaciones también por parte de los menores que no son lícitas, que son delictivas y que por supuesto pues vulneran derechos fundamentales. O sea, véase por ejemplo los deepfakes sexuales, que ha habido casos en Mallorca, de hecho allá hay condenas tanto a nivel peninsular como en Mallorca, y es un problema mundial, ¿no? Compañeros de clase que aprovechan la inteligencia artificial generativa en este caso para crear desnudos falsos de compañeras de clase. Entonces, que la tecnología a lo mejor no motiva, pero es una herramienta sobre la que no tenemos una conducta social asimilada a veces de cómo usarla y cómo no. Si los padres a lo mejor ya no tienen esa, bueno, ¿qué hago? Porque no sé todavía lo que es la inteligencia artificial generativa, tampoco le pueden transmitir a los hijos utilízala así, utilízala así. Es una preocupación, yo creo que muy real, la que tienen los padres a día de hoy, por ejemplo, con los menores respecto a inteligencia artificial o respecto a pues otras tecnologías emergentes que son disruptivas y que en realidad pues están afectando muchísimo a cómo nos relacionamos y cómo interactuamos en la sociedad y con las demás personas. Volviendo al tema del control de niños, niñas, al final es un tema de control. Antes era, pues no puedes ir a tal sitio a quedar con tal persona, y hoy en día es, déjame tu móvil, a ver con quién hablas. Los mensajes. Es decir, es un poco lo mismo. ¿Qué ha fallado? O sea, ¿qué ha pasado? Se ha invertido mucho dinero, mucho estudio, mucho programa. ¿Qué ha fallado para que sigamos igual? Pues yo la verdad es que identificar una causa como tal y una única causa yo creo que es muy difícil. Yo creo que ahí hay varios factores. Quizá la libertad que se les está dando, pero claro, esto es más una percepción personal que un estudio real, porque la verdad es que yo no he accedido a ningún tipo de estudio que haya analizado cuáles son las posibles causas reales, ¿no? Pero mi percepción personal es eso, que los menores tienen la libertad de utilizar los teléfonos móviles desde que son muy jóvenes, y que realmente pues a la hora de la verdad no creíamos que quizá la violencia de género era como un tema muy superado, no hemos dado la formación a lo mejor suficiente, algo ha fallado, eso está claro. Ahora, ¿el qué? Es difícil decirlo, porque yo sé que policía va a las escuelas, yo sé que hacemos, o sea, nosotros mismos hacemos formaciones en los colegios a los padres. Entonces, identificar una causa, yo creo que posiblemente haya multiplicidad de causas que han influenciado en que esto esté pasando. Lo cierto es que hay algo que falla. Yo creo que es lo importante. Primero, asumir que existe un problema y después reaccionar frente a él. Y yo creo que ahora que sabemos que existe el problema, lo que tenemos que hacer rápidamente es reaccionar, es educar a esos menores y bueno, ¿no? Decirles que eso es un delito, que lo que están haciendo es que realmente es un delito, ¿no? Yo creo que ellos saben perfectamente, porque tú lo has dicho, tienen información suficiente y hoy en día en ChatGPT en 0, saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, no van a otro tipo de fuentes, saben que está mal lo que están haciendo, pero yo creo que es una cosa que no sé si es estructural, que es educativa, que lo ven en casa, que lo ven en las escuelas. No lo sé, evidentemente. Yo creo que en casa a mí me cuesta pensar. ¿Tú crees que en casa, porque tú pones, o sea, que los padres se vayan controlando el móvil el uno al otro? Pero fíjate, esto es lo que decía el legislador. El legislador del 2004 decía que la violencia de género era un problema que venía estructural en la sociedad y que se veía en las casas. Sí. Eso, o sea, bueno, era muy claro en aquella época, pero yo creo que ahora, claro, han cambiado las circunstancias quizá. Y bueno, quizá tenemos que plantearnos una solución educativa, yo creo que principalmente educativa en este caso, ¿no? Y formación quizá a los padres y a los menores, pero yo creo que un enfoque integral, ¿no? Educativa, social y una intervención antes que el derecho penal, para mí, al menos. Sí, porque hay que recordar que el derecho penal es la última ratio. La última ratio, principio de intervención mínima. Se está intentando que sea la primera ratio en todos los problemas. A veces es la primera ratio, desgraciadamente. Sí. Oye, hablando de tecnología, violencia sobre la mujer, temas súper de actualidad, las pulseras. Los fallos en las pulseras y todo esto que está. Hoy en día, tú que controlas tanto de tecnología, no hay
¿no habría otro medio de controlar a esos supuestos agresores? A ver, yo, si te soy sincera, lo veo complejo. ¿Vale? Porque es verdad, sabes que ahora salieron estas noticias sobre bueno, que ha habido un fallo, que se ha detectado un fallo, se ha anunciado un fallo en las pulseras y que bueno, no es el medio más adecuado, pero tú intentas pensar alternativas y dices, ¿qué alternativa hay? ¿No? ¿Sabes? Entonces, algún tipo de dispositivo tecnológico tiene que haber. ¿Vale? Entonces, yo creo que algún tipo de dispositivo de control, yo creo que eso le da seguridad a la víctima. Porque, bueno, o sea, si ella tiene un dispositivo que funciona, ¿vale? Pero tenemos que garantizar la confianza de las personas, porque yo creo que eso es lo principal. O sea, primero saber que funciona, porque para qué voy a llevar algo que no funciona, ¿no? Y luego, también hay muchas conductas de manipulación en relación con este tipo de dispositivos. Entonces, yo creo que tendríamos que mirar algo eso que no sea manipulable y que además garanticemos que funcione, que también hay que ver qué ha pasado en realidad, porque esto, bueno, yo vi la noticia ahora hace poco en el periódico, pero eso es, o sea, hay que ver qué ha pasado, hay que analizarlo y o sea, podemos hablar, yo creo que ahora con un poco de cautela, ¿vale? De a ver qué tenemos de momento, ¿no? Y una vez que sepamos qué ha sucedido de verdad y que tengamos claro, pues entonces yo creo que hay que buscar soluciones. Pero bueno. En el campo universitario, hablando un poco de esta conjugación de menores que pasan a la universidad, generaciones nuevas, inteligencia artificial, ¿cómo lo llevas el hecho de decirle a los alumnos IA, ChatGPT, hacer trabajos no? ¿En qué parte estás? Yo, si te soy sincera, ahora hace poco, pues, la UIB yo creo que ha reaccionado muy bien porque, como sabes, pues en la UIB hay todo tipo de opiniones, hay profesores que están a favor, en contra, y han permitido añadir una rúbrica a la guía docente. De hecho, hay pues expedientes disciplinarios por el uso de ChatGPT, que estaba prohibido en la propia guía docente. Yo creo que desde el punto de vista universitario lo primero que hay que hacer es eso, es establecer algún tipo de norma o normativa, o sea, para poder prohibir o permitir lo que tú quieras. Pero yo creo, y bueno, siempre lo he dicho, yo soy pro inteligencia artificial. ¿Vale? Yo creo que es verdad que la cuestión de los menores de edad es diferente, pero nosotros no tenemos que olvidar que estamos preparando futuros profesionales. Nosotros estamos preparando a personas que dentro de 3 o 4 años van a utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que sería un error no enseñarles a hacerlo de forma ética y responsable. Entonces, mirando, de hecho, si tú miras a la vasta inmensidad del mundo, de las universidades que hay en el mundo, hay universidades que ya tienen su propia IA y que se lo facilitan a los alumnos. Las universidades nórdicas hay muchísimas que ya tienen su propia inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo lo que hago es liderar desde hace 1 año o 2 un proyecto docente, bueno, en el que tú también participas y que he implementado yo sola durante el año pasado, y ahora este año lo hemos ampliado a todas las ciencias sociales y jurídicas de la universidad, con bastantes profesores, creo que somos unos 10, en los que, bueno, con los que en realidad lo que vamos a hacer es primero enseñarles a los alumnos pues cómo funciona la inteligencia artificial generativa, para que ellos sepan, por ejemplo, todo eso relacionado con las alucinaciones, que miente, que en realidad, bueno, no es que mienta, porque le atribuimos a veces una humanización que no es real, ¿no?, a la IA. Entonces se equivoca porque, bueno, actúa de forma probabilística, o sea, no busca el conocimiento y te lo da, ni razona como tal, ¿no? Entonces, primero que conozcan eso, que sepan, oye, mira, todo lo que tú veas de la inteligencia artificial lo tienes que contrastar. O sea, no puede ser que tú escribas pues a ChatGPT, Gemini y no lo contrastes, o que utilices eso o copies y pegues. Eso no es viable. Pero una vez que saben qué es y para qué sirve, entonces les explicamos cómo tienen que usarlo. Es decir, yo les doy, por ejemplo, a mis alumnos unas clases de prompting jurídico. Entonces, una vez que tienen asumida toda la parte de cómo funciona la IA y prompting jurídico, entonces hacen ejercicios de estudio dirigidos a emplear de forma ética y responsable la inteligencia artificial. Bueno, formulan glosarios, estudian el temario y se hacen preguntas autoevaluativas. Entonces yo creo que tiene bastantes beneficios. ¿Por qué? Porque si tienen alguna duda, ellos pueden preguntar, contrastarlo y aprenden a utilizar la IA, ¿no? Que yo creo que es importante utilizar las herramientas que van a utilizar dentro de 3 o 4 años. Luego, a partir de ahí, pues se les evalúa y se les hace un cuestionario sobre
cuál es la opinión final que les ha merecido pues tanto el proyecto como la propia actividad, y ellos dicen, he comprendido que las respuestas que me da ChatGPT, porque bueno, por poner el más famoso, no son suficientes para estudiar, no son, tengo que formarme más, tengo que contrastar, y yo creo que la finalidad, si les enseñamos bien, la conseguimos. Ahora, prohibírselo, sinceramente, no creo que sea la solución, ¿vale? Porque es que estamos prohibiendo el avance, ¿no? Entonces yo entiendo que el avance siempre da miedo, pero bueno, creo que vamos hacia ahí, avanzamos de forma vertiginosa completamente hacia esa pues, utilización más directa por parte de la sociedad de la inteligencia artificial, y bueno, tenemos que aceptarlo, es que es la realidad. O sea, por lo que dices, la universidad era un poco más reticente, ¿no?, al principio, y ahora ya estáis en una línea más formativa. Bueno, no todo el mundo. No todo el mundo. ¿Vale? O sea, a ese mundo hay que decirle que están formando a gente que va a salir a un mercado laboral. Sí, hay profesores pro y profesores contra. O sea, no es que hubiera una, digamos, desde el inicio, pues una reticencia de todos, no. O sea, dentro de la universidad hay muchísimos profesores, y dentro de esos profesores pues encontramos personas que están a favor y personas que están en contra, personas que no la quieren utilizar y personas que la usan. Entonces, bueno, como en todas partes, ¿no? En los trabajos, en todos los lugares es lo mismo. Sí. Personas que la utilizan y personas que no. Yo creo que hay que utilizarla, pero también hay que, antes de utilizarla, saber cómo trabaja y después utilizarla de forma responsable. Pero igual que, por ejemplo, las redes sociales y que el mismo Instagram, les damos a los menores Instagram, estamos preguntándonos, ¿por qué utilizar ChatGPT? Pero luego los menores tienen Instagram, por ejemplo, o la gente utiliza Instagram y no sabe cómo funcionan los algoritmos de recomendación, que también son inteligencia artificial, y no saben que eso, pues bueno, puede llevar a cierta manipulación, porque si tú miras gatos te da muchísimos gatos, pero no te lo preguntas a veces, ¿no? Ya hablando del mundo jurídico, que es muy peligroso no formar a los alumnos en inteligencia artificial, porque va a ser gente que se va a quedar obsoleta y fuera del mercado laboral. En 5 o 10 años, no sé el número de años, pero se van a quedar fuera. Entonces, a esos profesores que están en contra, hay que decirles, están formando ustedes a futuros abogados, entonces a futuros jueces, futuros fiscales, incluso sentencias se van a poder poner de esta manera, entonces hay que ir a la línea formativa. Sí, lo que pasa es que es verdad que tenemos que, o sea, estamos en los inicios realmente, entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que traspasar esa frontera de asunción y asimilación de la propia tecnología. Yo recuerdo que, os contaré una anécdota que cuento bastante, porque cuando me preguntan sobre los riesgos, los problemas, por qué utilizar ChatGPT, porque me resultó en su día muy graciosa. Yo estaba, bueno, como os he comentado, pues he ido un poco por el mundo, entonces estaba viviendo en esa época en Valencia, ¿vale? Y entre semana pues estudiaba porque hacía un máster allí, y luego pues el fin de semana me iba a buscar pues a conocer pueblos, buscaba pues bueno, me gusta mucho la cultura, museos y sitios para ver, en definitiva. Y entonces llego a un pueblecito y allí había una mujer, bueno, un lavadero de estos como el de Dellá, ¿sabes? Que tenemos aquí, Dellá, enorme, ¿sabes? Y estaba una mujer lavando la ropa a mano con su jabón así de Marsella, y lavando la ropa. Y yo, ¿sabes? Me quedé, digo, nunca había visto a alguien lavar a mano toda la ropa así con su carrito. Y me dice, yo es que se me mira, porque claro, me debió ver a mí que estaba yo completamente impactada por la situación. Y entonces me dice, yo es que ese monstruo que es la lavadora no lo voy a usar. Y yo me quedé, digo, ¿me dirás que hay alguien en este mundo que no utiliza lavadora? Y me dijo, sí, porque eso mezcla toda la ropa junta y mezclada, seguro que ensucia la ropa y no la limpia. Y yo os juro que yo me quedé absolutamente sorprendida. Luego lo hablé con mi abuela, ¿sabes? Que en aquella época todavía seguía viva. Y entonces le dije, abuela, digo, que me he encontrado yo esto, ¿sabes? Y tal. Y me dice, pero es que cuando apareció la lavadora había muchísima gente antilavadora. Porque eso de meter toda la ropa junta y no lavarla su cosa tras su cosa. Y me dijo, pues eso era algo muy normal. Y yo, eso siempre me recuerda, cuando me dicen no IA, me recuerda a la lavadora. ¿Vale? O sea, en aquella época había gente que no quería la lavadora, que era la nueva invención que había aparecido tecnológica para lavar la ropa, y ahora tenemos una invención que nos redacta emails y nos hace cosas. Es lo mismo, en realidad. Como el paso del teléfono, ¿no? Cuando salió el teléfono móvil, mucha gente decía, yo no quiero teléfono móvil. Yo no quiero teléfono móvil. Pues esto es WhatsApp. Lo mismo. O sea, es un paso social que tenemos que dar. Es un avance social que causa sus reticencias al inicio y después todos nos vemos arrastrados porque es el futuro. O sea, es que no nos queda más. Venga, IA. Vamos a abrir el tema de la IA. Además de que tú lideras uno de los proyectos de investigación sobre este campo y sobre la responsabilidad que puede tener la IA,
la primera pregunta que se harían un antilavadora, anti-IA, es ¿qué riesgos va a tener la IA? ¿Esto va a devorar la humanidad? A ver, yo te diría que va a traer tanto riesgos como beneficios, pero es que eso lo trae todo. O sea, tú cuando vas en coche, el ir en coche tiene su riesgo y tiene sus beneficios. Y luego dices, bueno, es que nos va a cambiar la estructura de nuestro cerebro, tal. Bueno, nosotros ya no estamos tan fuertes como la gente que iba en bicicleta en Mallorca o que iba caminando, porque vamos en coche. Entonces, cuando nos queremos poner fuertes, vamos al gimnasio, ¿vale? Antiguamente no hacía falta porque la gente se desplazaba de otra manera. Entonces, eso es un poco lo mismo. O sea, la inteligencia artificial tiene riesgos. Yo, por ejemplo, el otro día, ayer o anteayer, estaba en un congreso en Madrid sobre cibercrimen, lo decíamos, ¿no? La inteligencia artificial en materia de cibercrimen trae pues muchos riesgos porque lo utilizan tanto los buenos como los malos. Entonces, los buenos utilizan IA para defenderse y los malos utilizan IA para atacar. Entonces, riesgos hay, por supuesto, ¿vale? Y sobre todo los riesgos siempre provienen de una utilización incorrecta y una utilización irresponsable o no ética, ¿vale? A veces van las cosas juntas y otras separadas. Hay gente que, bueno, lo usa de forma no ética porque considera que eso le da más dinero o que le mueve un motivo más financiero, como los cibercriminales. Y otras personas que, bueno, buscan un poco una línea en todo. Entonces, si tú te mantienes en el lado ético responsable y en el lado, digamos, de los buenos, no hay ningún problema en utilizar la inteligencia artificial, igual que no hay ningún problema pues a la hora de utilizar muchísimas otras cosas, ¿no? El problema viene cuando queremos hacer cosas que no toca. Bueno, pues por ejemplo, pues desnudamos a mujeres, ¿no? Que eso es una de las conductas que más se ha incrementado desde que apareció la inteligencia artificial generativa. No sé si se ha incrementado un 400 y pico %. ¿Vale? Entonces el 99% de los deepfakes son de mujeres desnudas. ¿Puedes definir un poco esto del deepfake? Ah, sí, claro. Las deepfakes son básicamente manipulaciones o creaciones de fotografías, de vídeos, de voz que son manipuladas y falsas, ¿no? O sea, tú a día de hoy con una sola foto, o sea, yo consigo una foto tuya, por ejemplo, de Instagram, y con esa sola foto yo puedo animarla, puedo cambiarte pues partes del cuerpo, puedo casi crear un vídeo, un vídeo erótico. Sé hacer un vídeo erótico, puedo hacer muchísimas cosas a día de hoy y solo necesito una foto. Voz se está diciendo que 20 segundos de tu voz ya puedo clonar tu voz casi de forma muy real, ¿vale? Y entonces la creación o manipulación de imágenes, vídeos, eso es lo que se conoce como la técnica del deepfake, ¿no? ¿Y el deepfake cómo está castigado? ¿Bajo qué tipo delictivo está castigado? Ahí te diría que hay divergencia de opiniones, ¿vale? Desde mi punto de vista, hay que distinguir entre deepfakes de menores de edad y deepfakes de mayores de edad. Entonces, en los deepfakes de menores de edad ha habido, por ejemplo, una condena en Almendralejo con la que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque se condenó a los menores por distribución de pornografía infantil. Yo creo que menores de 14 años, es verdad que hay informes que dicen que los menores empiezan con los 8 años, la pornografía infantil. Bueno, a ver, pornografía en general. Entonces yo pienso que un menor de 8 años, pornografía, bueno, hay gente que me dice, no, eres un poco, yo tengo un sobrino de 8 años y yo a mi sobrino no le veo viendo pornografía, ¿no? Entonces, creo que esa finalidad sexual que exige pues el distribuir pornografía infantil en un menor de 8, 9, 10 años que haga esta conducta, me cuesta creerlo, ¿no? Me cuesta creer que esa sea la motivación que tiene, más que de hacer una broma sin pensar las consecuencias debido a su inmadurez. Yo me tiro más por esta vía, pues creo que a nivel menor de edad yo lo castigaría como un delito contra la integridad moral de la persona, porque estás cosificando a esa persona, y luego un atentado también contra el honor. ¿Vale? Eso, yo me inclinaría hacia ese lado. No me inclinaría hacia el lado de intimidad o propia imagen, porque, bueno, salvo que tú utilices una imagen verídica de la persona y la animes y demás, en realidad es una imagen falsa, es una imagen o bien manipulada o bien creada con IA, ¿no? Si yo te cojo a ti y te cambio tu cuerpo, eso no es tu imagen real. ¿Vale? No es que lo mismo que yo esté difundiendo una foto tuya que yo he obtenido pues de tu teléfono móvil, que yo esté difundiendo una foto, digamos, que yo he metido dentro de un programa de IA en la web o en cualquier sitio, en una aplicación.
Entonces, pues bueno, yo tiraría por esa vía, ¿no? Entonces, para mayores para mí está clarísimo que, bueno, es integridad. Para los menores hay esa disyuntiva de la distribución de pornografía infantil y demás, de fotos de menores, pero ya os digo, yo por ejemplo, si los autores son menores, si las personas que cometen el delito son menores de edad, yo no lo veo. Si es un mayor de edad, bueno, ahí cambian las cosas, ¿no? ¿Cuáles son, a nivel de inteligencia artificial, nos gustaría que nos contaras cuáles son un poco los desafíos a nivel penal? Has hablado ya del tema de las deepfakes, pero también a nivel empresarial hay otros bastante graves. No, a nivel empresarial hay muchísimo problema, porque de entrada, bueno, aquí tú que te dedicas al derecho civil, están tanto los desafíos civiles como no solo los penales, porque a nivel, por ejemplo, de consentimiento, para crear un dataset, o sea, la inteligencia artificial, para poder crearla, necesita lo que se llama un entrenamiento, como todos nosotros así para ponernos fuertes, pues lo mismo, pues necesita entrenarse, y para entrenarse lo hacen los expertos que se dedican a ello con datos, ¿no? Entonces cogen una cantidad ingente de datos sobre una materia, pongamos, pues tenemos que identificar hombres y mujeres, pues le dan muchísimos hombres y muchísimas mujeres, y entonces van a entrenar, ¿no?, a la inteligencia artificial hasta que llega un porcentaje de error que ellos consideran aceptable para la tarea que quieren realizar, ¿no? Entonces, una vez que tienen esa IA entrenada, ya la pueden utilizar para otra nueva función, que es darle otra foto nueva que no ha visto la IA antes, y entonces te dice si es hombre o mujer. Pongamos que esa sea la tarea. ¿Qué ocurre? Pues que muchas empresas, por ejemplo, quieren utilizar los datos que tienen para entrenar una IA y tener una IA de la propia empresa, que esa es la mejor forma de tener una IA que alucine menos, porque no coge solo a cosas de internet, sino que coge los datos de la propia empresa. Pero primero, los datos pueden estar sesgados. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso Amazon, donde pues Amazon dejó de utilizar un algoritmo que preseleccionaba currículums porque el algoritmo vio por sí mismo que para ciertos puestos técnicos, y esto es una realidad en la propia universidad, pues para ciertos puestos técnicos sucedía que no había casi mujeres desempeñando ese trabajo. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a dejar de lado todos los currículums de mujeres, empezó a discriminar a mujeres. Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Tenemos que saber muy bien qué queremos para poder evitar cualquier tipo de sesgo en la IA y discriminación. Pero es que luego también está el problema de la protección de datos, es decir, yo estoy introduciendo datos de clientes, yo le he pedido el consentimiento a los clientes para tratar sus datos con IA. Es que a nivel de civil hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, pero es que a nivel de derecho penal también, porque depende de para qué utilice la inteligencia artificial, puedo estar cometiendo o llegar a cometer un delito si no lo hago bien. Entonces, pues por ejemplo, ahora se plantea muchísimo el ámbito de la robótica social, ¿no? O el ámbito, todo lo que es, por ejemplo, control aéreo, robótica social, utilizar robots con personas mayores. ¿Qué pasa si el robot se gira y le da un golpe a una persona y le causa una lesión? ¿No? Entonces, tanto problemas de imputabilidad, o sea, de atribuir la conducta pues a quién responde, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿A quién debemos castigar y a quién debemos perseguir? ¿No? Si perseguimos al fabricante, al proveedor de servicios y demás. El reglamento del tanto que se habla de la IA, pues ahora resuelve un poco esta situación desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros nos encontramos con la palabra operador, entonces operador, cualquier persona que intervenga tiene responsabilidad, pero después nos encontramos también con el derecho penal, ¿no? Si se ha producido una lesión o incluso pues un resultado de muerte, ahí tenemos que mirar desde el punto de vista del derecho penal qué ocurre, ¿no? Sí, desde el punto de vista civil siempre suele girar todo, tanto reglamentos o el tema bancario, en cuanto a la negligencia o al dolo del usuario versus claro, a la de la empresa. Entonces podría ser un poco equiparable en este sentido, ¿no? Si la IA ha funcionado mal, pues evidentemente hay un daño que tiene que atribuirse a esa sociedad. Efectivamente, en caso de que haya habido, funciona bien y no hay ningún fallo y después, digamos, falla, no actúa correctamente y no hay ningún sesgo, no hay tal, entonces yo creo que ahí tenemos que mirar también. Pero bueno, yo creo que como habla de operador, mira que yo no sé de derecho civil, ¿no? Pero creo que en los dos casos, creo que desde el punto de vista del derecho civil a día de hoy, al menos para los sistemas que son de alto riesgo para los derechos fundamentales, se puede reaccionar. Pero bueno, yo no soy de derecho civil, ¿eh? Pero sí. A mí hay un tema que me gusta y que me llama mucho la atención, que es el tema de la explicabilidad.
¿no? Así. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Eso es un tema muy curioso. Tanto a mí me cortó, o sea, yo creo que a todos los juristas nos cortocircuita esto, ¿no? Porque a nosotros nos tienen que dar como las cosas claras, saber qué ha pasado, vamos a ver todo el caso encima de la mesa y entonces vamos mirando, en derecho penal, pues bueno, miramos cuáles son las distintas causas, qué riesgos se han generado, una serie de cosas, ¿no? Pero con la IA nosotros hemos dado un input, ¿vale? Le damos una instrucción y nos saca un resultado y en medio no sabemos qué ha pasado, porque es lo que se conoce como caja negra. Y a diferencia de los aviones, esto es muy curioso, porque lo llamamos caja negra de la IA, pero la caja negra de los aviones sirve para saber qué ha pasado. La caja negra de la IA es porque es realmente una caja negra. O sea, yo, aunque abra, yo no puedo realmente llegar a conocer qué ha sucedido, ¿no? Eso es la explicabilidad. Porque le es tan complejo el algoritmo y actúa de una forma tan difícil, digamos, tan imbricada, que un informático, el pobre, lo tendríamos a lo mejor 30 o 40 años. Allí intentando decirnos cuál ha sido la razón por la que la IA ha tomado esa decisión y no otra. Entonces, claro, eso para nosotros los juristas, decir, es que yo no puedo mirar cuáles son las razones y que me expliquen el por qué ha tomado esta decisión y no esta otra, es un cortocircuito total, yo creo. Pero a nivel técnico es uno de los caballos de batalla que ahora pues están intentando los técnicos, los informáticos, crear inteligencias artificiales que se dediquen a explicar otras inteligencias artificiales. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque esto va sobre crear inteligencias artificiales, ¿no? Para mentir, o sea, para conseguir una IA que a lo mejor cree, por ejemplo, una imagen falsa, pues son dos IAs compitiendo entre sí. Una IA que crea una imagen, la otra le dice esto es falso, y hasta que crea una imagen, esa IA, sabes que la otra le dice esto es verdadero. Y así funcionan, ¿no? Se crean IAs para intentar conseguir que la otra IA pues falle o que dé resultados que sean prácticamente imposibles de distinguir de la realidad. Entonces ahora está funcionando así, o sea, está intentando crear IAs para poder explicar otras IAs. Claro, es que el punto de la explicabilidad a mí me llama mucha atención porque para nosotros los juristas, pero la gente que nos ve, cuando un juez dicta una sentencia, se le pide que la motive en base a las inferencias que ha tenido, o sea, en base a por qué ha tomado la decisión que ha tomado. Entonces no me vale una sentencia automática que me diga recluido, me tienes que decir cómo has llegado a ese punto, ¿no? Y por eso decimos a los jueces tranquilos que no vais a quedar sin trabajo de momento. De momento. Aunque si no voy mal, en Estados Unidos y en algunos países ya hay pequeños asuntos que se resuelven por jueces artificiales. Y aquí hablamos de derecho administrativo con José Ramón Chávez y en las demandas rebaño, de un modo un poco cariñoso se refería, decía, bueno, aquí es perfectamente aplicable porque es A, B, C y aquí tienes la respuesta. Claro, pero estas no necesitan explicar la diferencia. No necesitas pero cuando te tengas que meter en explicar por qué has tomado la decisión que has tomado, aquí es donde... En derecho penal es francamente... Es muy complicado. Es muy complicado, en derecho penal es complicadísimo. Es muy, muy difícil. O sea, a mí siempre me cortocircuita mucho esto de la explicabilidad. Porque digo, ¿cómo puede ser que crees algo que no me puedas explicar después cómo funciona y por qué ha tomado esta decisión y por qué ha hecho esto? Y no lo podemos explicar. Como hilando con lo que decíamos al principio de que derecho es ciencia, sí. ¿Ves? Como nosotros también necesitamos saber por qué son las cosas y cómo se hacen las cosas, no solo estudiamos y vomitamos, que es lo que la gente se piensa. Sí, no, es que además la investigación en derechos es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando y tienes que intentar aportar ideas que, bueno, que son únicas, que no ha dicho nadie, y a veces adelantarte a casos que todavía no han pasado. Es decir, ¿qué podría hacer la inteligencia artificial y qué podría tal? Y yo, por ejemplo, robots sociales, no tenemos ningún robot, son todo, pues, o sea, pruebas e investigación, son ámbito de no de la realidad diaria de todas las personas mayores todavía, pero sin embargo nosotros estamos intentando ver qué implicaciones jurídicas, por ejemplo, pueden tener esos robots a la hora de utilizarlos con una persona. Entonces, pues bueno, yo creo que la investigación en derecho es muy importante. Y por eso siempre quizá lo reivindico, ¿no? Que el derecho también se investiga, que nosotros también hacemos una labor bastante importante para la sociedad, o sea que la ciencia es muy importante, pero que los límites que les ponemos desde el derecho y toda la regulación para que eso se use bien es lo que nos protege de esa tecnología. Entonces, pues bueno. Hablando de tecnología, nos han inundado términos como el phishing,
el phishing, las deepfakes, el ransomware. Spear phishing, fraude del feo. Porque exacto, todo esto a nosotros que lo vemos en el día a día, ¿no? Más de trabajo, pero a nuestros mayores, por ejemplo, cuando les tienes que explicar esto, ¿qué son estas cosas? Eso es la estrella del cibercrimen, te diría, ¿no? Son los delitos estrella. Estrella tanto a nivel ciudadano, o sea, todas las personas de la sociedad, como a nivel empresa. Es decir, nos encontramos con un panorama delictivo que está absolutamente dominado por todas esas palabritas que en realidad todas son lo que se denomina técnicas de ingeniería social, ¿vale? Son delitos que derivan de técnicas de ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? Pues básicamente se traduce en engaño. ¿Vale? Son ciberdelincuentes que lo que pretenden es engañarte, normalmente suplantando a una persona física o una persona jurídica, es decir, a cualquier otra persona, amiga tuya o no amiga tuya, o a pues el banco o una empresa de transporte, de entrega de paquetes, y que pretenden conseguir una transferencia de dinero o algún tipo de cesión de datos por tu parte para después poderlos vender o poder conseguir dinero. ¿Qué ocurre? Pues que su modus operandi, su forma, digamos, de trabajar se basa en meterte presión y te da donde duele y te meten presión para que tú actúes súper rápido. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que caes. A mí hay una que ahora siempre hablo de ella porque me preocupa muchísimo, que es la estafa del hijo en apuros, ¿no? Esta es una de las que más me preocupa a nivel ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando un padre recibe un mensaje, ya sea de WhatsApp, porque también lo están enviando por WhatsApp, como un mensaje en el móvil que le dice: papá, me han robado el móvil y necesito dinero porque no tengo la cartera, no tengo nada y estoy no sé dónde, pásame 1.000 euros. Y yo, entonces el padre es su hijo, o sea, es lo que más quiere en este mundo, va a actuar lo más rápido posible. Entonces hay muchísimos casos de personas que han caído y han transferido 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros para ayudar a ese hijo que realmente pues era un ciberdelincuente que se estaba haciendo pasar por y le estaba manipulando. Entonces, esas técnicas bueno, que todo en realidad es lo mismo, solo que con diferentes nombres, ¿no? Mismo perro de distintos collares. En realidad son básicamente técnicas donde tú recibes algo. A día de hoy también incluso una llamada, hay que tener cuidado con las llamadas si llaman desde número desconocido, en el que pues te dicen soy tal o soy el banco y resulta que te vamos a bloquear la cuenta si no ingresas tanto o si no, ¿no? Y el problema es que se hacen pasar por fuentes legítimas, ¿no? Suplantan la identidad de... Ahora, por ejemplo, hace poco, una de las que me decían que estaba pues repuntando de una forma preocupante, por ejemplo, para los ciudadanos, son estafas a través de plataformas como Booking, ¿no? De plataformas de contratación electrónica de servicios de hotelería y demás. Ponen un anuncio en Booking con una casa estupenda a un precio medianamente razonable y entonces después te dicen que, bueno, que la tarjeta no ha ido bien en Booking y por favor te escriben por dentro de Booking para que les hagas una transferencia a una cuenta en menos de 24 horas para conseguir que la reserva quede confirmada. Entonces, ¿qué pasa? Como te escriben a través de Booking, la gente a lo mejor no percibe que eso es una estafa y dice, bueno, si me han escrito a través de Booking, desde Booking me puedo fiar, ¿no? O de Airbnb o de cualquier tipo de plataforma. Entonces realizan la transferencia y luego se dan cuenta de que ese anuncio ha desaparecido de la plataforma. Entonces, como veis, son casos de cibercrímenes que son muy reales y que explotan muchísimo la confianza, quizá, ¿no? Yo hace poco pues leía uno de los informes del Centro Criptológico Nacional bueno, no recuerdo si era Centro Criptológico Nacional o de la Europol, que todavía confiamos demasiado, ¿no? Y es verdad que se explota esa confianza. Y ahí yo creo que deberíamos ir a lo que se llama Zero Trust, o sea, cero confianza en... ¿Vale? Solo fuentes oficiales, solo casos en los que yo pues puedo verificar que esa petición es legal, es fidedigna y nada más. Y si tuvieses que dar un consejo, porque claro, imagínate una persona mayor que nos está viendo, que todos estos términos le suenan como a nosotros, yo creo, al chino. Sí, sí. ¿Qué consejo les damos? Porque no le vas a decir a una persona no te fíes de nada. Bueno... ¿O sí?
Bueno, lo primero, el consejo que les daría es que nosotros ahora pues estamos participando, y de hecho yo soy la responsable de ciberseguridad y con otro compañero también de IA, de un programa que se llama Grants Actius, que es del gobierno, es gratuito. Entonces les diría que intentaran hacer algún tipo de formación como Grants Actius, que es completamente gratuita y está, por ejemplo, en Baleares, está por toda Baleares, pero es que hay programas en todas las comunidades autónomas de este estilo, ¿no? Y de entrada les diría que cuando reciban mensajes, emails y demás, no se fíen. Que vayan a la fuente oficial directamente. Y si por ejemplo me envía un mensaje mi hijo que he perdido el móvil y necesito 1.000 euros urgentemente, o sea, tu hijo, por que le envíes los 1.000 euros ahora o les envíes los 1.000 euros dentro de 3 horas, no va a cambiar nada. ¿Vale? O sea, va a cambiar, que va a tener que esperar un poco más, pero al menos comprobará. Yo, por ejemplo, a mis padres les tengo en cero confianza. O sea, mis padres no dejan entrar a nadie hasta que no vaya a su casa. ¿Sabes? El otro día tenía que ir un técnico de la electricidad que era real, le habían llamado de la compañía eléctrica y mi madre dijo que él allí no entraba hasta que ya hubiera llamado a su compañía eléctrica y hubiera comprobado que enviaban de verdad al técnico. Entonces ella llamó atención al cliente y preguntó, escucha, ¿es verdad que me estáis enviando a un técnico que tiene que venir aquí a hacer una comprobación? Porque este hombre me ha escrito por un WhatsApp y no sé si es verdad o no. Y entonces se lo confirmaron, le dijeron que sí, que efectivamente, y entonces después ella pues abrió al hombre, ¿sabes? Le abrió la puerta y le dijo, ahora puedes pasar. Entonces yo creo que este tipo de comprobaciones de fuentes oficiales nos pueden salvar de un disgusto, porque la gente joven todavía se lo toma como, bueno, vale, me ha pasado, pero la gente mayor le afecta muchísimo. O sea, ellos sienten que han sido engañados, les da vergüenza. A veces me envían, por ejemplo, al nieto porque a ellos les da vergüenza venir a verme y que no pasa nada. Que yo siempre lo digo, es que todos podemos ser víctimas de un ciberataque, ¿sabes? Es que no podemos descartarlo nadie, ni ninguna empresa, ni ningún ciudadano, a ninguna institución gubernamental. O sea, somos ciberatacados prácticamente todos los días. ¿Quién no recibe todo el rato emails y mensajes? Yo llevo 2 o 3 días recibiendo un phishing de CaixaBank, bueno, es un smishing, o sea, un mensaje de CaixaBank desde la cuenta de donde me envían a mí los mensajes de CaixaBank y sé que es un smishing, ¿no? Entre otras cosas, otra cosa que también creo que es un consejo interesante es que se lo pregunten a la inteligencia artificial. ChatGPT es una gran ayuda para que ni siquiera hace falta que ya le pongas el texto. O sea, yo esto lo hago bastante a menudo, comprobar cómo va evolucionando la IA para analizar el cibercrimen. Tú coges el mensaje, se lo pones a ChatGPT y ya te dice directamente, esto no le hagas ni caso porque es un smishing o es un phishing. ¿Y nos podemos fiar de esa respuesta? Bueno, piensa que lo busca en internet. Entonces yo te diría que si es como le digo a mis alumnos, si es algo de derecho, que no se fíe porque todas nuestras fuentes de derecho son cerradas, a diferencia de otras ciencias donde publican en abierto. Entonces la información que hay en la web no es fiable, ¿vale? Nada fiable. Sí, 0% fiable. 0%. Sí, 0% fiable. Puedes encontrar blogs buenísimos, pero luego puedes encontrar otros blogs que no. Y si han sido creados con ChatGPT, ahora que, pues mal. Pero después nos encontramos los casos donde pues la IA busca en internet y demás, y entonces suele dar respuestas bastante fidedignas. O sea, yo llevo unos meses experimentando y haciendo pruebas con distintos, chatbots conversacionales, distintos chats GPTs y demás para analizar casos de phishing, smishing y todo esto, y la verdad es que todavía no me ha dado una respuesta errónea. Entonces os diría que le preguntéis a ChatGPT, oye, ¿este mensaje que he recibido ¿es verdad o no? Entonces te dirá, pues me decía CaixaBank, esta web que te han enviado tal no es una web de CaixaBank oficial, el canal de CaixaBank oficial es este y este y este, puedes llamar a este número, luego lo comprobé y efectivamente el número de atención al cliente. Bueno, los bancos no se cansan de enviarnos comunicaciones de no te fíes de nadie, sobre todo a raíz de una sentencia del Supremo del tema de la culpa y vigilando, y que al final están pagando a los clientes. Y que luego también es una cuestión, o sea, las últimas sentencias del Supremo son muy, que es verdad que traen causa ya de pronunciamientos anteriores, pero es una cuestión muy importante, ¿no? El hecho de que no debemos tampoco adoptar un nivel de autoprotección altísimo, de decir, pues nada, yo voy a tener 200 contraseñas, las tengo en 200 tal. No, nos dijo, a ver, tú, ciudadano medio, te tienes que proteger de forma diligente, no absolutamente imprudente, o sea, no publiques tus claves en Instagram. No a tu vecino. Vale, pero si tú has tenido un nivel de autoprotección medio normal de un ciudadano
pues te dicen que no necesitas nada más, ¿no?, para obtener esa protección. Claro, esto a lo que os referís, para que la gente que no está a lo mejor tan puesta, es la responsabilidad del banco sobre los fraudes que se cometan en sus estructuras por no vigilar, no poner la medida de seguridad necesaria. Entonces, lo que venía a decir el Supremo era esto, ¿no? Oiga, usted no hace falta que sea un experto informático, basta que tenga la diligencia normal, y si aún así a usted le han estafado o a usted le han quitado el dinero de la cuenta, quien responde de ese dinero es el banco. Exacto. O sea, no hay un deber de autoprotección máxima ante el delito, sino que simplemente, o sea, tenemos que ser ciudadanos y tener también que tener una vida pues medianamente razonable, no estar todo el día allí pendientes de esto, lo otro. Ahora, no dejes la puerta de tu casa abierta, ¿vale? Te dice el Supremo. O sea, si tú dejas la puerta de tu casa abierta es una cosa, ¿vale?, si alguien entra a robar. Pero si tú cierras la puerta de tu casa y medianamente tal, tampoco hace falta que pongas rejas y que además pongas un sistema de alarma y seguridad. Si entran a tu casa y tú tienes pues más o menos las puertas medianamente cerradas, las ventanas cerradas, y has tomado unas medias precauciones, te van a proteger. Esa es un poco la idea. ¿Podemos imaginar cómo va a estar el derecho penal, cómo va a estar el derecho tecnológico dentro de, no te voy a decir 20 años, que es una locura, pero dentro de 5 o 10 años? Pues a mí me hace mucha gracia porque yo sabes que a mí me gusta muchísimo pues toda la parte de IA, tal, entonces leo bastante y yo creo que a veces hemos sido incluso más positivos de lo que deberíamos, porque yo hace unos años, 2-3 años, me pegó por el tema de los coches autónomos, ¿vale? Tesla, coches autónomos, pero coches autónomos hay distintos niveles de automatización. O sea, nosotros ya tenemos cierto nivel de automatización en el coche, bueno, 3, 4 en función de qué tipo de, digamos, de escala utilices, porque hay dos escalas, una que dice 5, otra que dice 6, bueno, estamos ahí en el 3, 4. Tu coche, pues te compras ahora un coche, tu coche no se sale del carril en principio, ¿vale? Y hay una serie de asistencias, que eso son asistencias automatizadas del vehículo. Entonces, vi un esquema publicado por la Comisión Europea donde decía implantación de coches autónomos nivel 6, que es cero intervención humana 2030. Tengo que mirar si ese sigue ahí, porque yo lo veo como demasiado precipitado, sinceramente. Creo que todavía nos quedan muchas cuestiones por resolver antes que, por ejemplo, de que un coche autónomo vaya solo por las calles aquí, en Europa. Luego está la parte de cómo han hecho otros países que utilizan esos coches autónomos, por ejemplo, para prestación de servicios en ciudades pequeñas, cascos urbanos, donde el coche no va a coger muchísima velocidad. Pero bueno, veo que hay muchas cuestiones de protección de datos que resolver todavía, de los que ya tenemos, ¿no?, y de sistemas que ya tenemos implantados, y creo que va a evolucionar, creo que la vamos a asumir bastante más, ¿no?, que vamos a aprender a trabajar con ella y a convivir con la inteligencia artificial como ayuda. Los malos también van a aprender a utilizarla más y mejor, por supuesto, pero creo que nos queda mucho trabajo todavía por hacer, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico, porque lo que no podemos, y eso es una cosa que a veces se critica mucho, Europa es hiperreguladora, pues yo creo que no podemos avanzar sin garantías. Mirad lo que os digo, yo creo que para mí, por ejemplo, mi libertad, mi seguridad es importante. Entonces, yo estar en un país donde sé que mi libertad y mi seguridad se cuidan, para mí es, o sea, es lo mejor que me puede pasar. O sea, yo no querría tampoco un Estado excesivamente intervencionista, por ejemplo, que me pudiera vigilar así como prohíbe, por ejemplo, uno de los usos prohibidos por el reglamento de la IA, es la vigilancia en tiempo real. O sea, que me estén persiguiendo todas partes donde estoy y que alguien pueda estar ahí vigilándome. A mí eso no me gusta. Es verdad que a lo mejor es porque soy de Europa y por eso está prohibido, ¿no? Pero creo que es importante trabajar en garantías. Ahora creo que va a tener usos muy positivos. Yo, por ejemplo, el tema que os comentaba antes, que es uno de los temas en los que estoy trabajando, ¿no?, robótica social, para que personas mayores que a lo mejor no tienen a nadie, pues tengan un robot con el que comunicarse, que avise si pasa algo, que se encargue de que tomen la medicación. Creo que es un avance importantísimo y que tiene que llegar cuanto antes, ¿vale? O pacientes oncológicos que todavía, por ejemplo, están escolarizados y que pues puedan asistir, que es otro de los proyectos que, por ejemplo, está trabajando también la Universidad de las Islas Baleares, a clase a través de un robot. Eso me parece cosas súper importantes. Los robots médicos de diagnóstico ya se están utilizando, algunos de ellos, el Da Vinci y tal. ¿Y que de las clases un robot? ¿Que las clases se imparta un robot? Que las clases, eso, si soy sincera, lo veo real, claro, pero no quiero, mi cabeza se cortocircuita. Claro, es que a mí no quiere. De la medicación de los mayores, a mí también me ha dicho, o sea, me suena mal, ¿no? Pues sí, vamos a pasar a la docencia. ¿Cómo y además, os voy a decir una cosa, rompiendo una lanza en favor de los alumnos. Muchos alumnos en la universidad lo que te dicen es que agradecen
el profesor que no se sienta, te lee el manual o te va poniendo los PowerPoint, va pasando leyéndote lo que tienes en pantalla. Que es humano. Exacto, el profesor te tiene que dar algo más, porque si no, para eso podemos poner una IA, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que también es muy bueno que aprendan a estudiar con IA y aprendan un poco a manejar, porque eso también les ayuda a manejar la IA, ¿no? Nosotros hemos sido pues personas, somos, bueno, yo en mi caso soy millennial, todavía de la generación de los millennials, ¿no? Entonces, los millennials siempre pues se decía que, bueno, que tenían como una especie de intuición frente a la tecnología, que era diferente de las generaciones anteriores, etcétera. Y yo creo que eso ha ido avanzando a medida que hemos ido avanzando en generaciones. Entonces, creo que es importante que la IA se introduzca en la universidad. Ahora, yo soy mucho, ¿sabes? Y ya lo he dicho al principio, ¿no? Yo me metí en Derecho, por la parte humana, la parte de justicia. Y yo creo que deshumanizar ciertas cosas, o sea, me parece demasiado. No sé cómo decirlo, demasiado frío. Yo creo que la universidad tiene que ser una universidad humana. Y creo que los alumnos tienen que tener a alguien ahí que les apoye, porque es que nosotros, o sea, no somos solo el que transmite el conocimiento al alumno para que aprenda y garantizar unos conocimientos mínimos. También a veces somos psicólogos, o sea, a veces pues somos un poco coach, y a veces también pues tenemos que comprender situaciones que no es ABC, o sea, tú te encuentras alumnos con muchas y diferentes necesidades, ¿no? Entonces, si tú te fijas, la inteligencia artificial, por ejemplo, son reglas, o sea, que no me escuchen los informáticos, esto no son reglas, ¿vale? Pero estar estandarizada, o sea, son este caso y este caso esto, este caso lo otro, pero están las excepciones, ¿no? En derecho, bueno, siempre decimos, está la excepción que confirma la regla, y a veces hay más excepciones que regla. Entonces, yo creo que esa parte humana en la universidad es necesaria. Es que vosotros inspiráis a alumnos a tomar un camino u otro. Todos hemos tenido profesores que nos han marcado. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Sí, pero yo creo que esa es la idea a muchos niveles, ¿no? Que tampoco se puede dejar todo a la tecnología. O sea, la tecnología tiene que ser una ayuda. Tiene que ser alguien que te acompañe, como pues te acompaña el móvil todos los días, ¿no? Entonces, hoy en día el móvil te ha solucionado muchísimas cosas, pero no te quita el apoyo de que puedas llamar a alguien y decir, oye, vamos a hablar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo, pues con mis estudiantes es verdad que en ese sentido llego a tener una relación que, a pesar de que, bueno, que es profesor-alumno, es una relación humana. Entonces tienen necesidades de hablar, necesitan cosas, tienen dudas que luego se las tienes que explicar de 8 maneras diferentes, porque a veces es que no lo acabo de entender, ¿no? Y yo creo que esa parte humana no tiene que perderse en ningún nivel educativo, ¿no? Tiene que estar desde el inicio de la vida y continuar, por supuesto, hasta la universidad, aunque también en el ámbito laboral. Yo creo que ante todo todos somos personas y todos somos humanos, ¿no?